Bien, como les hemos dicho antes, vamos a entrevistar a la diputada del Partido Popular, diputada autonómica de la Junta General del Principado, Susana López Ares. Muy buenas noches, señora López Ares, bienvenida a La Lupa. Buenas noches. Mire, voy a empezar con un titular de nuestro periódico El Comercio el pasado viernes, que decía así el titular de primera. El PP acusa al Principado, sindicatos y FADE de malgastar 150 millones de euros en formación. Esto lo decía usted y le quiero preguntar, ¿por qué dice que malgastan? Bueno, cuando hablamos de gasto, y da igual que sea de dinero público que de dinero privado, ese gasto va vinculado a la obtención de unos objetivos. Y desde el Partido Popular, desde el Grupo Parlamentario Popular, lo que planteamos es que no se han alcanzado los objetivos que se perseguía con ese gasto. Entonces, dado que ha habido un gasto, ha habido una serie de políticas que se han puesto en marcha y entendemos que no se han conseguido los objetivos que se perseguían con esas políticas, con esas actuaciones, pues significa que no se ha gastado bien, porque el gasto objetivo, si no conseguimos el objetivo, es que no se ha gastado bien. ¿Y cuáles eran los objetivos, a su entender, que tenía este programa que llevaba un gasto de 150 millones? Bueno, pues el objetivo es cualificar a los trabajadores pues para que puedan insertarse en el mercado laboral. Estamos hablando de trabajadores ocupados, para que puedan mantener su empleo o mejorar su empleo, de trabajadores desocupados, para que puedan encontrar un empleo, y también otros programas que son los de adaptabilidad y empleabilidad de trabajadores ocupados y desocupados. Entonces, en este sentido, se está planteando esta formación para que tengan una cualificación que les permita trabajar en el mejor trabajo posible de acuerdo con sus planteamientos de vida y con sus planteamientos personales. ¿A su entender qué deficiencias tienen estos planes de empleo? Bueno, pues la deficiencia fundamental está en el propio diseño. Es decir, estamos hablando de una serie de planes que van vinculados a una serie de cualificaciones profesionales que en muchos casos no existen, que muchas veces hacen referencia a cualificaciones que eran necesarias en el mercado antes de la crisis económica. Estamos hablando de 2007-2008. Está claro que los puestos de trabajo, los pocos que hay disponibles en este momento, no piden las mismas cualificaciones a los trabajadores que las que podían pedirse en el momento del 2007-2008. Por lo tanto, no ha habido una evolución en lo que son los cursos de acuerdo con la evolución de lo que es el mercado laboral. Eso por un lado, en el diseño de los propios cursos. Y después, por otro lado, también hay un mal planteamiento en el sentido de que no existen indicadores de resultados. Es decir, cualquier política, bien sea pública, como en este caso, o cualquier política privada, podemos imaginar en una empresa, tiene unos objetivos. Y la forma de saber si se alcanzan los objetivos o no es ver qué resultados se obtienen. Y el problema que tienen todos estos planes es que solamente tienen indicadores de los que se denominan de seguimiento, es decir, pues cuántas personas van a los cursos, pero no se tienen después indicadores de resultados. Por ejemplo, no sabemos cuántas personas que han participado en estos cursos se han colocado posteriormente, se han insertado en el mercado laboral o han mantenido su empleo en el caso de los trabajadores. No sabemos, en el caso de que se hayan insertado en el mercado laboral, si realmente ha tenido que ver esa formación para facilitarles el encontrar un empleo o mejorar o mantener el empleo. Y en el caso de que se hubiesen colocado, tampoco sabemos si se ha mantenido ese empleo en el tiempo. Es decir, no tenemos forma o no se han establecido los mecanismos que permitan comparar si la empleabilidad de estos trabajadores que han recibido formación es mejor que la que tienen los trabajadores que no han recibido formación. O sea, que usted cree que todos estos planes están explícitamente ligados al objetivo de cualificar la mano de obra para el empleo. Claro. Y que el plan aprueba o suspende según cómo vaya el resultado del empleo de esa gente. Efectivamente, es decir, es la forma de hacer un seguimiento. Es muy importante que cualquier política que se desarrolle, en este caso una política pública, lleve acompañado lo que es un plan de seguimiento, un plan de calidad e incluso acciones de mejora para poder alcanzar de mejor forma el objetivo. ¿Usted le parece que hay una relación directa entre formación y tasa de paro? Por supuesto. Es decir, está claro que hay más variables. Es decir, no solamente la tasa de paro no solamente viene por la formación. El mercado laboral tiene unos trabajadores que ofertan su trabajo y tiene unas empresas que demandan ese trabajo ofertado por los trabajadores. Hay dos partes y hay que trabajar en las dos partes. Por un lado, hacen falta empresas que demanden trabajadores y estamos en una situación económica, bueno, pues donde hay problemas de actividad empresarial, pero también es importante que existan unos trabajadores debidamente formados para las necesidades
que tiene en este momento el mercado y las que se puede saber que van a tener en un plazo corto, medio de tiempo, largo no, porque bueno, los mercados evolucionan, pero realmente, es decir, la formación para el empleo actúa sobre una de las partes, una de las curvas, vamos a decir, del mercado laboral, que en este caso son los trabajadores que ofertan. Cuanto mayor cualificación tengan y esa cualificación esté más ajustada a las necesidades del mercado, más posibilidades de empleo van a tener. Se lo voy a decir porque hay miles de universitarios, bueno, usted lo sabe perfectamente, que es profesora universitaria, que licenciados, incluso con expedientes brillantes, que se tienen que ir de Asturias. Bueno, pero es que eso ocurre en Asturias pues porque la economía asturiana no está funcionando, y no es que no esté funcionando ahora, no ha funcionado en los últimos años. Todos podemos recordar aquella famosa leyenda urbana de los jóvenes que abandonaban Asturias porque aquí no tenían oportunidades para desarrollar su vida, que se decía que era mentira, que era una leyenda, y no estamos hablando de ahora, de la crisis en su momento más importante, sino que estamos hablando pues incluso cuando desde el Partido Socialista se negaba la crisis, ya los jóvenes asturianos se marchaban de Asturias, porque la realidad de Asturias es que cuando el resto de España creció, Asturias creció menos, y ahora que el resto de España pues también tiene problemas de crecimiento, que tenemos crecimientos negativos, pues Asturias, por ejemplo, en empleo se está comportando peor que otras comunidades autónomas. Entonces, ¿usted descarta que si los trabajadores formados en estos planes de empleo, si no encuentran trabajo, de por sí ya es un suspenso? No, le digo por lo siguiente, se me estaba ocurriendo, a lo mejor en Madrid ese mismo curso tiene al final más salidas, en Andalucía menos que en Asturias, y en Ceuta y Melilla vaya usted a saber, por bueno que sea el curso. Efectivamente, es decir, es que hay otro instrumento que tiene el Gobierno del Principado de Asturias, que es el Observatorio Público de Empleo. El Observatorio Público de Empleo tiene como objetivo el ver cómo está evolucionando la economía asturiana hoy en día y también adelantar en lo más posible cuál va a ser el comportamiento futuro. ¿Para qué sirve este Observatorio Público de Empleo? Bueno, pues sirve para ayudar a diseñar las políticas, por ejemplo, de formación para el empleo y también las de apoyo a la actividad empresarial. Es decir, puede ayudar a diseñar esas políticas porque proporciona información. Y por otro lado también puede proporcionar la información que permita el seguimiento de esas políticas que se están poniendo en marcha. Pero claro, cuando tenemos un observatorio público de empleo que no funciona porque solamente hay que ver la información que está colgada en la página web del observatorio, pues para darse cuenta de que este observatorio no está cumpliendo con las funciones que debería de cumplir. Antes criticaba la labor puramente de seguimiento del Principado. ¿Qué debería hacer el Principado con estos planes de empleo en cuanto a controlar? Bueno, pues lo que tendrá que fijar es... primero, es que es algo muy general, es decir, la evolución de la economía asturiana. ¿Por dónde va la economía asturiana? Hay que saber cuáles son los sectores que pueden desarrollarse en Asturias, con lo cual tiene que ir vinculado con las actividades de apoyo a la iniciativa empresarial. ¿Hacia dónde va a evolucionar la economía asturiana? ¿Qué tipo de empleo se pueden generar? Y luego ir viendo esas personas que reciben la formación, cómo pueden ir incorporándose para cubrir esas necesidades de la propia economía asturiana. Es decir, es un proceso complejo, efectivamente es complejo, pero yo vuelvo a decir lo mismo que decía antes. Alguien ha hecho un estudio, hay trabajadores ocupados y desocupados que no han recibido formación, y hay trabajadores ocupados y desocupados que sí han recibido formación. Alguien ha estudiado o ha comparado lo que ha ocurrido con estos dos colectivos. Hay comportamientos distintos entre un colectivo y otro colectivo, los que han recibido formación y los que no han recibido formación. Ese es un elemento, por ejemplo, que se puede tener en cuenta. ¿No le convence a usted, como está diciendo, este programa de formación, y propone con toda esta bolsa de dinero, o parte de ella, dedicarlo a fomento de empresas? ¿Por qué? Sí, vamos a ver. Antes hablaba del mercado, de las dos partes del mercado. Por una parte los trabajadores que ofertan y por otra parte las empresas que demandan. Está claro que si no tenemos empresas que demanden ese trabajo, difícilmente, por muy cualificados que tengamos los trabajadores, difícilmente van a encontrar un empleo en el que colocarse. Por eso nosotros lo que planteamos es un plan de empleo que incorpore las dos partes. Es decir, apoyo a la actividad empresarial. Las empresas, sobre todo las pymes y los autónomos, son los que generan empleo, es decir, ayudar, acompañar, no solamente en la fase de creación, sino también en la fase de consolidación de la empresa, que también es muy importante. Hay que limitar o reducir la mortalidad en lo que son las empresas, y por otro lado, dentro del plan de empleo tienen que venir lo que se llaman las políticas activas de empleo, orientación para el empleo, formación para el empleo, es decir, al final facilitar el que esa oferta y esa demanda puedan cruzarse. ¿Pero no cree que para eso ya hay dinero en otros capítulos? La cuestión también es que, igual que podemos hacer el mismo análisis
para la formación para el empleo, podemos hacerlo también para el apoyo a la iniciativa empresarial. Es verdad que hay dinero. La cuestión es, ¿se ha utilizado bien ese dinero? ¿Se puede utilizar de forma distinta ese dinero? El apoyo a la internacionalización, el apoyo a la mejora de la competitividad, la innovación de nuestro tejido productivo, es decir, ventanillas únicas. Hoy mismo hemos tenido por la mañana la comparecencia del consejero de Economía y Empleo, que nos vino a contar pues cuáles son los planes para el IDEPA, para el 2013 y para el periodo 2013-2015. Lo que estamos viendo es más de lo mismo, es decir, una serie de avales, una serie de subvenciones, pero no oímos nada, por ejemplo, pues de facilitar el funcionamiento de las empresas, reducción de trámites, reducción de burocracia, que todos los instrumentos realmente vayan a ayudar a las empresas más que en algunos casos a controlar o a entorpecer. Y lo que tenemos bien claro es que las empresas y los empresarios saben funcionar bien en los mercados y lo que necesitan realmente son apoyos más que planificaciones, y vamos a decirlo así. ¿No me parece que esto ocurre en todos lados? Estaba ahora pensando, los planes para personas o ayudas para personas que están activas y para aquellos que están en el paro o que no están cualificados y están en el paro, bueno, las ideas del Gobierno central son las que hay. Sí, vamos a ver, efectivamente, o sea, nosotros no estamos en contra de la formación para el empleo. Entonces consideramos que la formación para el empleo es buena y es necesaria. Y sobre todo cuando estamos hablando que de los parados asturianos, el 60% de las personas que se encuentran ahora mismo en paro tienen como mucho el primer ciclo de la enseñanza secundaria. Entonces, la formación es necesaria y sobre todo cuando tenemos una formación generalista que en muchos casos no capacita para el ejercicio de una profesión cuando estamos hablando de la enseñanza secundaria obligatoria y no otro tipo de titulaciones. Es importante. La cuestión es que realmente cuando se gasta el dinero se alcance el objetivo que se plantea cuando se quiere gastar ese dinero. Y es que en Asturias el problema que tenemos es que objetivos no los hemos alcanzado porque la evolución del paro en Asturias ha sido peor y sobre todo en este último año que en otras comunidades autónomas. Pero es que ni siquiera se quiere saber si el objetivo, si han servido para cumplir el objetivo. Es decir, no tenemos información. Por ejemplo, un símil en este sentido de conocer lo que está pasando en Asturias. La canción de Joaquín Sabina de 19 días y 500 noches, que hay una frase muy interesante que dice yo quería quererla querer. Pues si hacemos un símil, yo quería quererlo saber. Es que el problema que tenemos en Asturias no es si se sabe o no se sabe. Si se quiere saber o no se quiere saber, es que ni siquiera se quiere saber. Es decir, no se quiere conocer y que sobre todo que nadie conozca. Hay una ausencia total de transparencia en los datos y en la información. El otro día, sintiéndose, me imagino que aludido, el secretario general de la FADE, don Alberto González, escribió un artículo en nuestro periódico, en El Comercio, en el que hacía unas cuantas objeciones, unas más periféricas y otras de fondo, a su exposición. La primera de todas era que no se dedicaron 150 millones a esto, sino 108. Bueno, pues claro, es que el problema es que él hizo su opinión en base a la información que se publicó en el periódico, que es cierta. Es cierta los cuadros. Los cuadros que se publicaron en el periódico efectivamente suman 106 millones porque es la formación para ocupados y la formación para desempleados. Pero es que en la información que desde el Grupo Parlamentario Popular se pasó a los medios de comunicación, y en este caso al comercio, aparece otra iniciativa más, que es la formación para la mejora de la adaptabilidad y empleabilidad de trabajadores ocupados y desempleados. Con lo cual, si nosotros sumamos formación para ocupados, formación para desempleados y estos otros planes para mejora de la adaptabilidad y la empleabilidad, pasamos de los 150 millones. Efectivamente, los dos cuadros que se publicaron suman esa cuantía. Pero bueno, no creo yo que el señor secretario general de FADE crea que no sabemos sumar en el Grupo Parlamentario Popular. No, seguro que no. Pero vamos a ver, otra segunda objeción. Dice que el dinero, sean 150, 108, el dinero sale de cotizaciones directas de empresas y trabajadores a la Seguridad Social. Quiero decir que nadie le regala ese dinero, que el dinero es de ellos. Bueno, es que yo creo que en el razonamiento hay un punto intermedio que no es totalmente correcto.
Vamos a ver, efectivamente los empresarios y los trabajadores, dentro de las cotizaciones a la Seguridad Social hay unos porcentajes que vienen fijados que van destinados a la formación. Es decir, cuando un empresario cotiza por un trabajador, un 0,6% va destinado a la formación y en la parte del trabajador es un 0,1%. Estamos hablando de un 0,7%. Efectivamente, va destinado a la formación. Ese dinero después lo tienen las empresas para generar formación para sus trabajadores, de forma que después esas empresas que dan formación a sus trabajadores reciben bonificaciones posteriores en sus cuotas. Pero del dinero que realmente no se gasta en formación, eso vamos a decir que va para una hucha, que tiene que gastarse en formación y en otras políticas se puede gastar activas de empleo. La cuestión está en el razonamiento, y voy a poner un ejemplo. Yo pago mis impuestos van destinados a dar servicios públicos. ¿Eso significa que yo sola tengo que gestionar el dinero que pago de mis impuestos? Es decir, lo que tiene que dar los gobiernos y las administraciones es formación a los trabajadores. Esa formación podrá darse por parte de la patronal, por supuesto, por parte de los sindicatos, por parte de centros. Existe un sector importante de formación en Asturias y de buena formación. ¿Y por qué no puede darse desde los centros integrados de formación profesional, que ahora mismo tienen una participación muy baja? O incluso, ¿por qué no puede darse desde la universidad, que a lo mejor se la puede a veces acusar de que es bastante teórica, pero por qué no se pueden hacer convenios con empresas o con entidades para cubrir la parte más práctica? Es decir, es que es como si dijese yo que el dinero de mis impuestos es mío. Es mío, como la película del Señor de los Anillos, ¿no? Mi tesoro. Pues no, ese dinero es de todos los trabajadores y de todos los empresarios que quieren que sus trabajadores actuales y futuros estén bien formados, bien por unas vías o bien por otras vías. Es decir, por ejemplo, nosotros echamos de menos la importancia que tiene la formación reglada, centros integrados de formación profesional o formación universitaria en estos programas. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid está dando formación para el empleo. Que es que nuestra Universidad de Asturias, nuestra Universidad de Oviedo es peor que la Politécnica de Madrid, no tiene capacidad para dar cualificación a titulados universitarios o no universitarios. Quería hacer una pregunta. ¿Usted desconfía de qué se hace con ese dinero? Bueno, esa es otra variable. Esa es otra variable, el cómo se gestionan los cursos. Yo el otro día dije en la rueda de prensa cuando presentamos esta información, estamos hablando ahora mismo del empleo, que es lo que le preocupa. Otra cosa es otro tipo de cuestiones que bueno, se dicen, se hablan, estamos en Asturias, una comunidad autónoma uniprovincial pequeña, y se plantean. Ahora en este momento entendemos que lo fundamental es ver cómo se rediseñan estas políticas para que realmente alcancen el objetivo que es la mejora del empleo. Bueno, pero no descarto un día poder hacer otra reflexión. Efectivamente. ¿Por qué no se queja usted también de la formación a los parados, no tanto a la gente activa, la que dan los ayuntamientos, lo de las escuelas taller? Sí, bueno, después aquí estamos hablando de la formación para el empleo, en concreto de las convocatorias, de este tipo de convocatorias. Existe por otra parte lo que son, bueno, por los planes territoriales de empleo. También existe, por ejemplo, la orientación para el empleo, que es otro elemento importante dentro de las políticas activas de empleo. Está la intermediación para el empleo, pero nosotros entendemos que hay que ir poco a poco y analizando cada una de las cosas en profundidad. Es decir, nosotros en este caso hemos hablado de este tipo de políticas y iremos hablando de todas las políticas y cómo entiende el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, bueno, pues cómo se pueden desarrollar mejor estas políticas. La orientación para el empleo, fundamental si queremos ayudar a los desempleados a encontrar un nuevo puesto de trabajo, orientarles incluso en la formación. Es decir, el orientador no solamente ayuda a buscar un trabajo, sino que orienta al desempleado en cómo mejorar su cualificación para poder encontrar mejor ese puesto de trabajo. Usted pedía también al Principado que haga algún plan de empleo, a Javier Fernández, al presidente. Sí, un plan de empleo, entendiendo, como decía antes, por las dos vías, por la vía de la oferta y por la vía de la demanda. Es decir, que haya se diseñen de forma distinta las políticas activas de empleo, por un lado, bueno, pues ajustando los perfiles de formación, viendo más la evolución de lo que va a ser el mercado, estableciendo indicadores de seguimiento y, por otro lado, pues también el apoyo a la iniciativa empresarial, que es la otra parte, y como decía antes, no solamente vía subvenciones y avales, porque cualquier pequeño empresario o cualquier autónomo,
con el que se hable te dirá o nos dirá pues que él, porque le den una subvención, no va a iniciar una actividad. Es decir, lo que quieren es que se simplifiquen trámites, lo que necesitan son acompañamientos en determinados momentos difíciles. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de innovación o de empresas de innovación, pequeñas y medianas empresas, que las tenemos muy buenas, tecnológicas, por ejemplo, aquí en Gijón, bueno, pues lo que necesitan es alguien que les facilite el ponerse en contacto con investigadores que trabajen en el tema e incorporar innovación en sus productos. Eso es lo que tiene que hacer una administración, más que andar repartiendo dinero y controlando, como decía antes, también las actividades que se llevan a cabo. ¿Pero no le parece que esto de los planes de empleo es un sonsonete muy asturiano? Por ejemplo, Rajoy, Zapatero, Aznar, no había planes de empleo oficialmente. Aquí es muy típico, cualquier grupo político pide ¿dónde está el plan de empleo? Bueno, pero es que, hombre, yo creo que sí, el plan de empleo es algo que tiene que existir, es un nombre que ponemos. En Castilla y León ahora mismo se ha hecho un plan de empleo por estos dos caminos, que incluso ha sido apoyado por el Partido Socialista de Castilla y León. Es decir, lo importante es que saber qué se quiere hacer, cuáles son los instrumentos, cómo controlamos los instrumentos y que todo, en este caso, funcione ¿para qué? Para conseguir empleo, por las dos vías, vuelvo a repetir, trabajo, trabajadores, o sea, trabajo y trabajadores, y que las dos cosas se puedan unir. Pero usted que es de centro derecha, ¿no parece que eso lo hace el mercado? Eso de vamos a controlar. Sí, claro, por supuesto, parte... soy de centro derecha y claro. además una gran defensora de la libertad y de la libertad de los mercados, por filosofía y por creencia. Pero efectivamente las iniciativas que estoy diciendo no son iniciativas de planificación ni de control de mercado. Estamos hablando, yo por ejemplo, desde el punto de vista de la iniciativa empresarial, que estoy planteando simplificación, eliminación de burocracia, facilitar, es decir, la administración tiene que ser facilitadora, no tiene que ser orientadora. Que esa es la diferencia, es decir, tenemos que tener instrumentos, por ejemplo, pues para que un empresario que quiera iniciar su negocio lo pueda hacer de forma rápida, que no tenga que estar esperando y gastando los recursos escasos que tienen en este momento los emprendedores, bueno, pues esperando un día, 2 días, 10 días, 3 meses para poder poner en marcha su negocio. Eso es ser facilitador. Otra cosa es ser orientador o planificador, que son cosas distintas y que muchas veces a base de subvenciones lo que se consigue es planificar. Aquí parece que el discurso político y en general dominante en la región es, primero, ¿cuál es el modelo productivo? Una gran obsesión sobre qué es lo que hay que producir, si metal mecánico, si no sé qué, si, hasta en ganadería, en todo eso. Y segundo, un plan de empleo. La izquierda gobernó aquí en coalición años pasados. De las primeras propuestas en el programa económico era plan de empleo. Sí, pero cuando planteamos un plan de empleo no estamos hablando de una planificación estilo soviético. No me imagino. Claro. No, vamos. Pero lo que sí que estamos hablando es qué instrumentos se van a poner desde un gobierno, que se pueden poner, para facilitar el funcionamiento. Yo puedo poner, por ejemplo, el contrato de formación que se ha puesto en marcha ahora mismo pues, por el gobierno del señor Rajoy, por el gobierno de nuestro partido, del Partido Popular. Bueno, pues es un instrumento que se ha puesto en el mercado y que está permitiendo que se creen muchos puestos de trabajo y que además van vinculados a formación. La formación profesional dual, por ejemplo. Es decir, con eso no planificas. No estás planificando, no estás diciéndole a una persona, trabajador, o a una persona, empresario, qué tiene que hacer con su vida. Es decir, eso es nada más lejos de nuestros planteamientos. Lo que estás diciendo es, yo pongo los instrumentos, usted libremente utilice esos instrumentos y considera que son buenos para usted, pero en ningún momento desde el Partido Popular vamos a planificarle la vida a nadie y a partir del nadie a ningún sector. Bueno, si dejamos aparte la energía, ¿verdad? Cuando usted estaba hablando, estaba pensando yo en el señor Soria y la forma de cambiarnos el modelo energético. Vamos, a golpe de decreto, ¿cuánto hay que pagar? Cada vez más caro todo, con impuestos a todo. Bueno, el tema de la energía es una asignatura pendiente desde hace muchos años y que se está empezando a reconducir en estos momentos. Bueno, pues el déficit tarifario que tenemos en España es importante por decisiones mal tomadas en los gobiernos del señor Zapatero, que lo que hace es ir acumulando, como nos pasó con el déficit, con la deuda y con un montón de cosas más, se va acumulando y luego hay que resolverlo. Está claro que este tipo de problemas tan grandes no se resuelven en un día, pero está claro que con los decretos que ha aprobado el ministro Soria y con las reformas que se están poniendo en marcha se irá
reconduciendo el problema de la electricidad. Porque este año va a crecer más que nunca. Solo en renovables va a pasar de 7.000 millones de euros. Bueno, pero como he dicho, hay que ir reconduciéndolo poco a poco, porque aquí por un lado tenemos los usuarios de la energía y por otra parte también tenemos las empresas que suministran esa energía. Como en todos los países. Como en todos los países. Pero una frase que le oí a nuestra portavoz, a Mercedes Fernández, nuestra presidenta del partido, cuando ninguno se ha quedado contento, significa que vamos por el buen camino, porque significa que todos están poniendo de su parte para poder resolver el problema. ¿Qué le parece, estamos hablando todo esto del empleo, qué le parece la concertación social, el modelo asturiano, bueno, la concertación en marcha incluso que hay ahora? Vamos a ver, la concertación social es buena siempre y cuando el objetivo perseguido sea bueno. Es decir, en Asturias, Asturias es grande, existen muchos sectores, existen efectivamente sindicatos, existe patronal. Es bueno que exista pues una concertación social, pero a veces nos preocupa a nuestro grupo parlamentario y a nuestro partido pues algunas frases que pueden dar a entender pues que casi estamos hablando de repartos más que de búsqueda de objetivos y logro de objetivos. ¿Cómo qué frases? Bueno, pues por ejemplo, hay que ver los repartos, hay que ver los porcentajes, es decir, eso bueno, pues es un poco poco elegante, vamos a decir. Es decir, aquí lo que se trata es que todos trabajemos conjuntamente, sindicatos, patronal, partidos políticos, toda la sociedad, trabajar conjuntamente pues para la recuperación económica y para generar empleo. Lo otro, a nuestro entender, es accesorio. ¿Le parece que esos repartos son entre los agentes sociales, esto para la FADE, esto para comisiones, esto para UGT? Hombre, la concertación social se hace coordinado por el Principado entre patronal y sindicatos. ¿Le parece que es necesaria o no? Vamos a ver, la concertación en sí es buena cuando el objetivo, como decía antes, es bueno. Es decir, cuando lo que se plantea es, bueno, ver cómo trabajamos todos juntos para lograr unos objetivos. Bueno, eso es lo que dicen todos ellos. Sí, bueno, pero claro, yo no estoy en las reuniones para ver lo que se habla en las reuniones. Yo hablo a base de, pues de declaraciones que puedo oír o que puedo leer en los periódicos o ver en las televisiones. Y lo que se plantea en los últimos días, bueno, vemos que parece que hay alguna dificultad en cuanto a lo que son los planteamientos, y vuelvo a repetir que a nosotros nos preocupan, pues ciertas frases que a lo mejor están sacadas de contexto o no se quisieron decir así o no se quería dar a entender eso, ¿no? Pero lo importante no son los repartos, lo importante es el objetivo, que es conseguir que salgamos de la situación en la que estamos. La FADE propuso en una de las primeras reuniones que había que cambiar el modelo de concertación, que estuvieran todos los grupos políticos. ¿A usted le parecería un acierto que estuviera el PP en la concertación? Hombre, yo creo que cuantos más trabajen juntos para lograr un objetivo, mejores resultados, porque habrá más ideas, puede haber planteamientos distintos. Es decir, la concertación no solamente tiene que ser patronal y sindicatos. Antes decía, o en el proceso de elaboración del futuro de Asturias, tiene que haber partidos políticos, tiene que estar, pues a lo mejor sociedad civil, representantes de autónomos, que por ejemplo es algo que a veces no se quiere o no están sentados en la mesa, que tienen que ser escuchados. Es decir, tiene que estar todo lo que representa la sociedad asturiana. Por ejemplo, pues el sector agroganadero, la industria agroalimentaria, el sector turístico. Ya sé que pues patronal y sindicatos tienen sus partes, pero hay representantes de esos sectores y de esos ámbitos pues que a lo mejor no están debidamente representados o no son debidamente escuchadas sus opiniones. Cuanto más amplio, siempre de forma ordenada, por supuesto, pero cuanto más amplio, siempre van a poder mejorarse las ideas y los planteamientos de cara a mejorar nuestra situación. Y aunque tiene muy buen nombre y mucho predicamento, los consensos, ¿no le parece que lo importante es plantear un plan que funcione y nos olvidamos si es directo del gobierno, si lo firman 2, 22, 42? Hombre, cuando se plantea la concertación o cuando yo planteo esta concertación o esta unión de todos buscando un camino, es en el sentido de buscar ideas que sean buenas. Cuantas más cabezas pensantes, más posibilidad de tener buenas ideas y nuevos caminos. Pero claro, el objetivo es buscar el camino acertado, no que todos estemos de acuerdo, porque entonces se va a ir un acuerdo de mínimos que a lo mejor sí se consigue el acuerdo, pero es que el acuerdo en sí no es el objetivo es el resultado.
Lo último que quería preguntarle sobre el presupuesto, bueno, hay informaciones sobre la negociación que lleva el presidente Javier Fernández, el partido del gobierno, el PSOE, con en principio los dos socios preferentes, Izquierda Unida y UPyD, y suena la música, al menos por parte de Izquierda Unida, que algo tiene que decir en ese acuerdo, pues son 5 diputados, que quieren subir impuestos sobre rentas de capital, por ejemplo, subir impuestos directos, que paguen más los que más tienen, y por otra parte reforzar el gasto social. ¿Qué le parece esto? Vamos a ver, el planteamiento del Partido Popular en el tema impositivo es claro. Es decir, no por subir mucho los impuestos se va a conseguir que se aumente la recaudación. Es decir, porque puede haber un efecto rebote. Dicho esto, nosotros lo que planteamos es que no podemos ser la comunidad autónoma que tengamos una mayor carga impositiva de España. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere después instalarse en nuestra comunidad autónoma va a decir, no, a mí me merece más la pena estar instalado en Madrid o estar en otra comunidad autónoma donde la carga fiscal es más baja. Es decir, creemos que no es bueno porque puede llevar a capitales, a empresas, a familias y a personas, puede llevarlos fuera de Asturias. Problema que es importante cuando tenemos una comunidad autónoma envejecida y que tiene una evolución de la población, bueno, vimos hoy datos que puede ser complicada en los próximos tiempos. Eso por el lado de los ingresos. Y por el lado de los gastos, pues por el lado de los gastos el Partido Popular defiende la sanidad pública, el Partido Popular defiende una educación pública, defiende, bueno, pues unos servicios sociales de calidad, lo cual no quita que a lo mejor se puede dar esos servicios con unos gastos más bajos, que eso es lo que tiene que hacer cualquier buen presupuestador. Es decir, analizar realmente lo que se está haciendo con los dineros y si eso mismo se puede hacer de una forma más barata. Lo que pasa es que ahora el discurso de la subida de impuestos directos era típico de Izquierda Unida, pero ahora lo conjuga todo el mundo. Rajoy sube el IRPF, sube el IVA. Sí, vamos a ver, subió pero todo es que, menos sociedades. Vamos a ver, bueno, sociedades porque el Partido Popular apoya claramente la iniciativa empresarial porque somos conocedores de que si queremos generar riqueza tiene que ser a través de las empresas, con lo cual no podemos penalizarlas más. El tema de la subida de impuestos, no iba en nuestro programa electoral, pero claro, cuando nos encontramos con una situación en la que el año que viene España va a tener que pagar 40.000 millones de intereses, es que los ingresos tendrán que venir de algún sitio. Es decir, el problema que tenemos ahora mismo es, primero, tenemos que reconducir el déficit y una vez que tengamos reconducido el déficit ya podremos hacer otras cosas, aunque se están haciendo otras cosas como reforma laboral, como simplificación de trámites, pero en el tema ahora mismo fundamental es cumplir el objetivo de déficit por dos razones. Primero, porque creemos en ello, y eso es la parte fundamental, y segundo, porque también tenemos que generar confianza en Europa y tenemos que generar confianza en el mundo. ¿Qué tenemos? Pues venimos de una época de ideas felices. Todos podemos recordar pues aquellos 400 euros cuando teníamos época de superávit que el señor Zapatero nos regaló después de una campaña, o se le ocurrieron en una campaña. Podemos recordar también aquella bombilla que nos enviaron todos los españoles. Necesitábamos una bombilla en nuestras casas y el señor Sebastián nos envió una bombilla. Podemos recordar ese plan E, donde de repente se dio un montón de dinero que, por cierto, luego los ayuntamientos en muchos casos no pudieron pagar y tuvo que venir el ministro Montoro a dar la liquidez para poder pagar las deudas de esos ayuntamientos, pero que se hicieron obras que todos hemos visto que no se sabe muy bien para qué son. El otro día un compañero en el Pleno decía piscinas sin agua, estaciones de autobuses sin autobuses. Es decir, todo eso lo que ha supuesto es que España se haya endeudado. Y esa deuda, pues como cualquier familia, cuando una familia se endeuda, pues hay que pagar los intereses de la deuda y hay que amortizar esa deuda. Entonces ahora mismo pues tenemos 40.000 millones de intereses. Los gastos para el Ministerio de Trabajo del desempleo son 26.000 millones. Podemos comparar 40.000 millones, 26.000 millones. Entonces, bueno, pues efectivamente al Partido Popular no le gusta subir impuestos porque además en ese sentido no creemos, entre comillas, en la subida de impuestos. Pero es que hay situaciones especiales que requieren medidas especiales. Y como este año lo fundamental es cumplir el objetivo de déficit, se ha actuado por las dos vías, por la vía de los ingresos y por la vía de los gastos. En los ingresos, pues el IVA y IRPF, y en el caso de los gastos, bueno, pues por ejemplo, se han ajustado la paga extra y se han ajustado, bueno, pues otra serie
serie de elementos. Yo soy funcionaria y bueno, pues se pide o pedimos un esfuerzo a los funcionarios, que ya sé que pueden decir que siempre son o somos los mismos, pero yo creo que pueden comprender la situación en la que se encuentran las administraciones públicas y además, a diferencia del recorte de Zapatero en el tema de funcionarios públicos, que nunca nos volvió a subir el sueldo ni nunca nos devolvió aquella paga extra que nos quitó de forma encubierta y que nadie denunció, y se puede mirar en los presupuestos del Estado del 2011, pues a diferencia de esto, aquí estamos hablando de una medida puntual, que es la paga extra de este ejercicio, y además hay un compromiso del Ministerio a recuperarse con aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios en el 2015. Y además no se hizo los ajustes a aquellos funcionarios que cobran menos. Los que cobran menos van a tener su paga extra en Navidad. Bueno, doña Susana, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por su presencia y contestar a todas nuestras preguntas. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa. Bueno.